Mis hermanos, mis hermanas, continuamos en nuestra lectura bíblica. Bueno, el día de ayer estuvimos todavía viendo una serie de proverbios. Como hemos dicho anteriormente, los proverbios son dichos populares, pero no por el hecho de que sean populares significa que son simples o sencillos, sino que son frases cortas que realmente resumen una profundidad de pensamiento, de reflexión, de concepto. Por eso es que los proverbios eran una forma de transmitir de generación en generación la sabiduría acumulada. Por eso es que constantemente en los proverbios se dice, hijo mío, inclina tu oído, no desatienda las instrucciones que se te están dando. ¿Por qué hemos estado leyendo Proverbios? Porque Proverbios está vinculado, de acuerdo con la tradición judía, con la producción de Salomón. Ahora vamos a hacer una pausa en los Proverbios para continuar leyendo la historia de Salomón. Salomón había recibido una sabiduría sin igual de parte de Dios y eso provocó que su fama se difundiera entre las naciones vecinas. Además, el reinado de Salomón se caracterizaba por la paz. En las fronteras no había conflictos armados como era normal en lo que fue el reinado de Saúl y en el reinado de David. Salomón, además de su sabiduría, fue bendecido con paz en la tierra y también con prosperidad eh, que se expresaba por medio de la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los animales, había abundancia de comida, de bebida, y todo eso era una señal del cumplimiento de las bendiciones por guardar el pacto con Dios. Hoy vamos a seguir viendo la historia en Primera de Reyes capítulo 5 y capítulo 6, donde vemos que Salomón comenzó a organizar cómo comprar la madera y otros materiales para la construcción del templo. Y eso lo hizo por medio de el rey de Tiro. Ya el rey de Tiro había sido anteriormente mencionado porque ahí fue donde David había conseguido la madera para la construcción de el palacio de David en Jerusalén, por lo que ya se conocía la calidad de la madera que provenía de Tiro, y entonces Salomón envió una carta solicitando esa madera. El rey Hiram de Tiro le responde la carta diciendo: alabado sea Dios que ha bendecido a David con un hijo tan sabio como lo que eres tú, y yo te voy a ayudar. Lo que te voy a pedir es que a cambio de la madera nos des productos de la tierra de Israel, productos como aceite, como trigo, y ese era entonces el intercambio entre la madera y la alimentación que Irán proveyó en este convenio, ¿verdad? Que se hizo para construir el templo. Se indica que Salomón formó un grupo de unos 30.000 hombres para hacer esos trabajos forzados, y estos hombres se encargarían de transportar la madera y labrar la piedra para los cimientos del templo. En Primera de Reyes capítulo 6 se indica que cuando Salomón comenzó la obra de construcción del templo, habían pasado 480 años desde la salida de Egipto. Y esto, bueno, realmente nos hace reflexionar mucho en toda la historia que hemos venido leyendo desde Éxodo, desde el libro de Éxodo, que fue apenas el segundo libro de la Biblia. Vea todo lo que hemos recorrido de historia hasta este punto, y de acuerdo a Primera de Reyes lo que habían pasado son 480 años, es decir, casi 5 siglos. Ahora bien, eh, este número de 480 años desde la salida de Egipto, algunos lo interpretan de una forma simbólica, porque justamente dentro de la mentalidad del pueblo antiguo de Israel, el 40 era un número que simbolizaba una generación. ¿Y qué número creen ustedes que da si multiplicamos 40 años por 12 generaciones?
Exacto, 480 años. Entonces muchos consideran que este dato lo que hace es que representa simbólicamente 12 generaciones transcurridas desde que se salió de Egipto hasta la conformación del templo. ¿Y por qué este número? ¿Por qué 12 y no otro número? Porque también ellos simbolizaban el número 12 como el número de la unidad de un pueblo, de un grupo, de una banda, veámoslo desde este punto de vista, de un clan. Por eso es que desde el primer libro venimos viendo que ese 12 se repite, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y después en el Nuevo Testamento veremos a los 12 discípulos. Entonces ese número 12 tiene esa representación de un grupo completo. Pues bueno, aquí se nos habla de 12 generaciones de 40 años que sumarían 480 años. Ok, eso es si lo interpretamos como un número simbólico. Si lo hacemos de esa forma, colocando ese 480 años hacia atrás, si el templo fue construido por ahí del año 967, el inicio de la construcción, y si tiramos entonces eso para atrás, nos daría un aproximado del año 1447 como una fecha del éxodo. ¿Ok? Eso si tomáramos los 480 años de forma literal. Pero realmente a nivel arqueológico hay mayor evidencia histórica de que en realidad un éxodo de esa magnitud pudo haber tenido una base de ocurrencia para alrededor del año 1250. Entonces, esto es lo que hace que algunos consideren que es un número simbólico y que más bien el éxodo no fue tan lejano en el siglo XV, sino que fue más cercano en el siglo XI antes de Cristo. Ok, más allá de esas discusiones arqueológicas, que las hay, que son sumamente interesantes, aquí lo que nosotros necesitamos entender desde un punto de vista narrativo es el significado para el pueblo de Israel de la construcción del templo. Porque por fin aquel tabernáculo que se transportaba en el desierto, de acuerdo a lo que se nos enseña en el Pentateuco, estaba encontrando una casa, estaba encontrando un reposo, estaba encontrando un lugar de culto, un lugar de adoración oficial. Yo les he comentado desde hace días atrás que en el pueblo de Israel en la antigüedad habían dos grandes instituciones que le daban identidad al pueblo. Una de esas instituciones era la monarquía, es decir, que hubiera un rey que les diera un gobierno terrenal. La otra gran institución que le da identidad al pueblo es el templo, porque del templo tiene que ver el oficio sacerdotal, del templo tienen que ver todo el cuidado de los levitas, y el templo también sería el centro de las fiestas judías. Entonces, tener un templo y tener un rey era sumamente importante para ellos como identidad de pueblo. Entonces, eso es lo que aquí estamos viendo. Repito, las discusiones arqueológicas y las fechas, todo eso es muy interesante. Usted puede buscar mayor información al respecto si eso le interesa. Pero desde un punto de vista narrativo, lo que aquí nos llama la atención es que se tiene un rey sabio que ha traído paz y prosperidad y que está logrando también constituir la segunda institución más importante en ese Israel antiguo, que es el templo. En este capítulo se hace un repaso del diseño del templo, sus tamaños por medio de sus salones, cuáles son sus puntos de acceso, que todas las paredes fueron recubiertas con tablas de madera, que para esa época eso era algo de mayor lujo para los estándares de ese momento. El templo tenía una forma similar al diseño
del tabernáculo que Moisés había preparado con los levitas en el desierto, pero el templo era más grande que el tabernáculo. El templo tiene una división de tres grandes zonas principales. Una que era el atrio exterior, que en algunas traducciones se le llama como el vestíbulo. La segunda parte era el salón del lugar santo, que también se le llama la nave central, y la sala del lugar santísimo, que también se le llama en algunas traducciones el santuario. Aquí vamos a estar repasando dentro de varios meses adelante, vamos a estar repasando un poquito esto, porque vamos a estar viendo que en medio de ese lugar santo y de ese lugar santísimo, aparte de que había unas escalas, también había la división por medio de una cortina muy gruesa. Y justamente esa cortina muy gruesa, que en el Nuevo Testamento se le llama el velo, cuando Jesús grita consumado es, ese velo o esa cortina del templo se rasgó de arriba abajo. Así es que esto que hoy estamos viendo aquí en Reyes va a ser de recuerdo cuando lleguemos a ese momento en los evangelios dentro de algunos meses adelante. En el fondo del templo fue donde se construyó el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo se colocó el arca del pacto. Ahí las paredes no fueron recubiertas solo de madera, sino también fueron recubiertas de oro para simbolizar la majestad y la mayor gloria de ese lugar santísimo. La palabra de Dios vino a Salomón en medio de todo este contexto de la construcción del templo, y aunque el texto no lo dice, posiblemente esa palabra vino por medio de un profeta, donde Dios le recuerda a Salomón que él debería ser un rey fiel para obedecer las leyes, y de esa forma la promesa que Dios le había hecho a David de mantener su dinastía, es decir, mantener su linaje, su casa, se iba a cumplir. Y de esta forma Dios no iba a abandonar al pueblo. Esto también es muy importante que lo recordemos más adelante, porque vamos a ver si realmente Salomón fue fiel en su corazón a obedecer las leyes de Dios. Se muestra también que el interior del templo fue adornado con figuras como querubines, árboles, palmeras, flores, y todo esto era una forma de simbolizar un jardín para el rey, un jardín que adornara la casa de Dios. Se nos cuenta por acá que se tardaron 7 años en la construcción del templo, y se calcula que ese año de finalización de la construcción de esta obra pudo haber sido el año 960 antes de Cristo. Ahora bien, en Segunda de Crónicas capítulo 2 y capítulo 3, en realidad lo que tenemos, y ojalá que lo puedan leer, es los textos paralelos, es decir, son textos de otro libro, de otros capítulos, pero que nos relatan la misma historia. Por eso se le llama textos paralelos. Y aquí también se muestra toda la organización para traer los materiales de construcción del templo. En este caso, la carta que Salomón le envía al rey Hiram de Tiro tiene más detalles sobre los motivos de construcción del templo, y además le pide apoyo de los artesanos de Tiro. En este capítulo se explica que los hombres encargados de los trabajos forzados y el transporte de estos materiales eran extranjeros que vivían en Israel. Además se destaca una cantidad mucho más grande de estos grupos de trabajadores que lo que vimos en Primera de Reyes. En Segunda de Crónicas capítulo 3 se indica que el templo fue construido en el monte Moria en Jerusalén. Y quizás usted dice, ese nombre me suena, sí, porque de acuerdo a Génesis capítulo 22, el monte Moria fue el lugar donde Abraham ofreció a Isaac en holocausto. En ese momento donde Dios mandó y le dijo, detente Abraham, porque ya has demostrado que
me amas hasta el punto de entregar a tu propio hijo, no maltrates al muchacho. Y fue en ese monte Moria donde se revela el título del nombre de Dios como Jehová Jireh, es decir, el Señor que provee. Y así como Dios proveyó a Abraham un carnero para el sacrificio, ahora ahí es donde se está construyendo el monte, perdón, en ese monte se está construyendo el templo de Jerusalén. Lo cierto del caso es que son pocas las veces en las que se le llama Moria a el lugar donde se construyó el templo, porque la mayoría de veces se le llama Sión, el monte Sión, que vendría a ser más bien como un nombre de título de reconocimiento. Y aquí repasamos que este templo tendría una medida de 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Como pueden ver, no es un templo tan grande considerando las medidas de construcción de la actualidad, pero aquí lo importante no era el tamaño, sino la gloria y la majestad de lo que se estaba representando. Bueno, por hoy vamos a quedar por aquí. Mañana seguimos viendo estos temas de la construcción del templo y las otras obras de Salomón. Nos vemos.